El título de la charla se llama ¿Cómo descubrir en dónde está la oportunidad? Es decir, vamos a explorar un poco nuestro mercado, nuestro sector, nuestro segmento, y vamos a encontrar y nos vamos a dar cuenta que probablemente varias de las hipótesis que teníamos quizás están equivocadas. Nos vamos a dar cuenta que quizás el segmento de mercado al que queríamos apuntar quizás no es el más óptimo, y hay otros mercados en donde hay mejor oportunidad. Vamos a descubrir también nuestra motivación. Tienen que saber que para que una startup funcione o que realmente tenga éxito suelen pasar entre 7 a 10 años. Entonces tienen que estar muy motivados por lo que están haciendo, tienen que trabajar todos los días, fines de semana, feriados, no van a tener vacaciones. O sea, va a ser duro, y si todavía la están pensando un poco, no hay problema, porque a través de esta herramienta que vamos a hacer, todo esto que vamos a ver aquí, lo vamos a hacer durante la primera semana. Vamos a hacer entrevistas, vamos a explorar el mercado. En función a ello, es que va a cambiar su propuesta seguramente, la gran mayoría, un poquito al menos, y van a ya crear su prototipo y lo demás que vamos a ver luego. ¿Ok? Esta primera etapa es exploratoria. Es solamente para escuchar a los demás, para analizar a nuestros stakeholders. Esta no es una etapa para vender. Esta no es una etapa para preguntar a la gente si les gusta tu idea. Porque de hecho todo el mundo te va a decir que sí. Esta es una etapa para descubrir por dónde ir. Por más de que creas que tienes idea consolidada, por más de que tengas un negocio por muchos años, vas a encontrar mejores oportunidades a través de eso. Y siempre comienzo con este ejemplo tan bonito. ¿No? ¿Se acuerdan de este producto, de la moradita de Coca-Cola? Pero sí, pues ese es un gran ejemplo de un producto que falló, ¿verdad? No voy a tomarme tiempo en explicar el porqué, ni hacer análisis, ya hay mucha información sobre esto en internet, pero es una forma de decirles que, que por un lado hasta los grandes se pueden equivocar, y por otro lado que hubo un error o un problema al momento de plantear este producto, y es un problema que la mayoría de emprendimientos caen al momento de plantear su propuesta de valor. ¿Y cuál es? Que primero, antes de ofrecer una solución, hay que validar que existe un problema o necesidad que resolver. ¿Okay? Validemos que existe una necesidad que resolver y que sea importante para un nicho de personas. Y después ofrezcamos la solución. Esto suena a sentido común, ¿no? Pero nadie lo hace, o muy pocos lo hacen. ¿Qué hace la gente? Primero ofrece una solución, crean una idea, la trabajan internamente, sin quizás mucho feedback del exterior, y la lanzan al mercado esperando de que resuelva algún problema, y el 90 y tantos % de veces no sucede, ¿no? Los productos fracasan. Lo que vamos a aprender aquí es cómo validar este problema, cómo validar qué segmento es el que tiene este problema que a ustedes les motive a resolver, y en donde hay una oportunidad interesante para crear una startup que escale. ¿Okay? Al cliente no le importa tu solución, al cliente le importan sus problemas. Siempre enfoquémonos en el problema del otro, siempre hablemos en segunda persona, ¿no? Y hay que analizar mucho. Ustedes lo que van a hacer en esta primera semana es entrevistas. Van a entrevistar, ¿no?, a muchas personas, no solamente a sus clientes, sino van a darse cuenta que van a entrevistar un espectro más amplio todavía para descubrir efectivamente cuáles son los principales problemas de estos stakeholders y ver dónde está efectivamente la mejor oportunidad para resolverlo y crear una startup, como les decía hace un rato. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es un análisis de stakeholders, ¿no? Repito, el stakeholder es ese actor que puede impactar lo que haces o que te impacta en lo que haces, ¿no? Que puedes impactar o que te impacta. Entonces, los stakeholders no solamente son los clientes. Lo que se suele hacer en la investigación de mercados tradicional es estudiar o hacer un análisis, una investigación solamente a tu usuario o al que tú crees que es tu usuario, ¿no? Lo que ustedes van a hacer es estudiar a todo el sector, en la medida de lo posible, ¿no? Y bueno, para eso siempre hacemos un ejemplo, ¿ya? A ver, vamos a ponernos en una situación en la que queremos crear un negocio, ¿ya? Y empecemos, van a darse cuenta, es un negocio muy simple, que hay en muchas partes de la ciudad, pero vamos a darnos cuenta cómo que este negocio, a través de la experimentación y el análisis, puede transformarse luego en una startup. Entonces, digamos que quiero comprar un vehículo, ¿ya? Un super mototaxi, ¿ya? Este quiero que sea mi negocio. Yo quiero ser mototaxista, ¿ya? Fíjense, es algo súper simple.
Y van a darse cuenta cómo eso se puede transformar en una startup luego. ¿Ok? Cualquier punto de partida es válido. Un negocio en marcha, una idea nueva, una idea súper básica que no es una startup, puede transformarse en una si hacemos el trabajo adecuado. Entonces, si este es nuestro punto de partida, ¿ya? Lo primero que tenemos que preguntarnos sobre los proyectos sobre los cuales estamos trabajando es qué problema o necesidad estoy resolviendo con lo que estoy haciendo. ¿Qué problema o necesidad creen ustedes que están resolviendo? Quizás no lo tengan 100% claro, no importa. Pongan lo que crean que más se le acerca. ¿Ya? Ese va a ser su segundo punto de partida del negocio. Entonces, trasladémonos al ejemplo nuevamente. Para un mototaxista, ¿qué necesidad está resolviendo? Transporte. A nivel general es transporte, ¿verdad? Y a un nivel más específico, ¿qué resuelve? Cortas distancias, ¿verdad? ¿Qué más? Precio, te resuelve un precio. Es más barato que un taxi, ¿qué más? Bueno, tiene más rapidez, más rápido que caminar, por supuesto. ¿No? Entonces, fíjense, ¿no? Lo que ustedes han dicho, de hecho, lo hemos puesto acá. A nivel general, transporte, ¿no? Y a nivel más específico, ¿no? Rapidez, economía, accesibilidad, ¿verdad? Este es su punto de partida, puede estar mal, pero no importa, ¿ok? A partir de eso, es que nosotros, para hacer este análisis de stakeholders, primero tenemos que mapearlos, es decir, descubrir cuáles pueden ser los stakeholders que estén alrededor de este negocio de mototaxis. ¿Por qué? Porque una vez que los identifiquemos, los vamos a entrevistar y sacar información valiosa de ellos, ¿no? Y para descubrir y para mapear a esos stakeholders, lo que hacemos es una serie de preguntas, 3 preguntas nada más, ¿ya? Que son estas de acá, y que vamos a explicar una por una. La primera es, ¿quiénes ya resuelven el mismo problema que yo planteo resolver? ¿Quiénes ya resuelven el mismo problema que yo estoy resolviendo? En esta parte, ¿no? Tenemos que pensar en stakeholders, y suelen ir competidores y o productos sustitutos. A ver, hagámoslo juntos. ¿Quiénes resuelven el mismo problema que el mototaxista? Taxis, bus, combi, bicicleta, moto, caminar. Ok, ahí están algunos, ¿no? Nosotros hicimos también ese ejercicio. Lo que ustedes tienen que hacer acá se llama lluvia de ideas, ¿no? O brainstorming. Varios ya deben haber hecho esto alguna vez. Entonces es pensar todas las ideas que se les ocurran de posibles stakeholders. En la lluvia de ideas importa más la cantidad que la calidad. Importa más la cantidad que la calidad al comienzo, porque después puedes filtrar. O sea, la idea es que después filtres, ¿no? Pero al inicio no debería tomarte más de 1 segundo o 2 segundos poner un ítem aquí. Y vas a darte cuenta que más de la mitad van a hacer cosas muy salidas de los pelos, pero no importa, porque a partir de eso quizás te inspiras de otras nuevas. Entonces tiene que ser muy rápido este proceso y tienes que poner absolutamente todo lo que puedas llenar en tu hoja o en lo que tengas, ¿no? Ahora, hay otro alcance que tenemos que considerar. Por aquí dijeron, ¿no? Bicicletas o motos, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta que los stakeholders son personas u organizaciones. Bueno, al final detrás de la organización también hay una persona. Es decir, tiene que ser entrevistables, ¿no? Porque los vamos a buscar y los vamos a entrevistar. No sé si se puede entrevistar una bicicleta, pero ¿a quién se podría entrevistar? El ciclista, ¿verdad? ¿A quién más se podría entrevistar para saber un poquito más del sector? El chofer. Hablando de bicicletas. A los fabricantes o distribuidores de bicicletas, quizás, ¿no? Entonces eso nos permite, si es que, no sé, hablamos con ciclistas, de repente, lo que les puede pasar, ustedes están explorando el mundo de los mototaxis, pero se les ocurre que vamos a hablar con ciclistas y descubren que hay algo que no se esperaba, y que incluso les motiva más, y les parece más atractivo. Entonces, si encuentran algo interesante ahí, y si les motiva a hacerlo, investiguen un poco más, ahonden un poco más en ese sector, ¿no? Entonces, ahí les tocará hablar con fabricantes de bicicletas, con ciclistas profesionales de repente, con ciclistas que usan la bicicleta para trasladarse al trabajo, ¿no? Son segmentos un poco diferentes, ¿no? Pero todos alrededor de esto. Entonces, esto les puede pasar. Esto les puede pasar. Su proyecto puede transformarse en vez de mototaxi en alguna solución interesante e innovadora para ciclistas, porque en el camino descubrieron que les interesaba más, les motivaba más, y o una oportunidad
más interesante, más rentable, más escalable, etcétera, ¿no? Entonces acá, después de este mapeo, lo que vamos a hacer es entrevistar. Luego hablaremos de cómo se realizan las entrevistas, porque no son las tradicionales, ¿ya? Pero ya tenemos varios stakeholders ahí que podemos entrevistar luego. Otra cosa que hemos visto que funciona es, ustedes van a poder descubrir mucha información bien valiosa cuando entrevisten a grupos, a la versión colectiva de un stakeholder. Por ejemplo, si vas a entrevistar a mototaxistas, también entrevista a dirigentes de asociaciones de mototaxistas. ¿Por qué? Cuando entrevistes al dirigente de una asociación, esta persona ha visto cientos de casos probablemente. Entonces, no es o sea, cuando hables con uno, vas a recibir información más personal, más del día a día, más emocional incluso. Pero cuando hables con esta persona que ha visto a decenas o a cientos, vas incluso a recoger información quizás estadística o quizás que ya es más colectiva, ¿no? De casos y de cosas muy repetidas que ellos han visto. A todos los mototaxistas siempre sufren este problema, porque siempre lo ven. O todos los mototaxistas suelen tener este defecto, que si no lo tuvieran, de repente el sector está mejor. Entonces, traten de levantar esa información y estas, digamos, asociaciones, gremios, colectivos, etcétera, comunidades, ayudan bastante, ¿no? Si, obviamente si entrevistas a la persona que dirige estas comunidades o que tiene algún cargo o experiencia en conocer a muchos, vas a levantar información bien interesante. ¿Okay? No descarten el stakeholder colectivo. ¿Okay? Luego, nos hacemos una segunda pregunta. Una segunda pregunta para identificar otra categoría de stakeholders. La segunda pregunta es la más común, la que se suele hacer normalmente en la investigación de mercados tradicional, que es a quiénes yo les resuelvo un problema o necesidad. ¿A quiénes? Y aquí, evidentemente, suelen venir los usuarios, los clientes, los beneficiarios, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre usuarios y clientes? El cliente paga, el usuario no paga, el usuario consume. Hay veces que el usuario es el cliente, ¿no? Si te vas a comprar un chicle en la bodega y te van a comértelo tú, bueno, masticarlo tú, ¿no? Tú pagas y tú te lo comes, ¿no? Pero ¿qué ejemplo, por ejemplo, hay en el que el usuario no es el mismo que el cliente? Las universidades. Universidades, ¿no? En muchos casos, ¿no? Los padres son los que las pagan y los hijos son los que consumen, ¿no? En algunos casos, ¿no? Los pañales, dicen por acá, ¿no? Claro. Los pañales para bebés, ¿no? Los pañales para grandes, espero que se los compre el que lo va a usar, ¿no? Pero los pañales para bebés, claro. Entonces, y ustedes ahí se van a dar cuenta que el producto tiene que satisfacer las necesidades del usuario, tanto como las del cliente, que van a ser diferentes quizás, ¿no? Y beneficiarios es un término, digamos, más asociado a usuarios, pero que suele estar asociado al mundo del impacto social, del emprendimiento social, ¿no? Suelen ser personas que se impactan positivamente, pero que de repente no te pagan o de repente no están tan involucradas en la cadena de valor. Entonces, aquí nuevamente, en esta segunda pregunta, a quienes les resuelve un problema o necesidad, tenemos que volver a hacer una lluvia de ideas, ¿no? Esto lo hacen ya ustedes en función a sus propios proyectos y vamos a llenarlo. A ver, en función al ejemplo, al mototaxista, ¿a quiénes les podemos resolver un problema? Ahora, antes de responder, segmentemos, porque sería muy fácil decir pasajeros. Eso es lo que todos podríamos decir, ¿no? Pero claro, eso es muy amplio. Lo que nosotros tenemos que encontrar, lo que hablamos más temprano, es encontrar esos pequeños monopolios, esos nichos muy específicos de clientes con perfiles o características muy específicas que de repente representen una oportunidad más interesante para comenzar. Yo sé que tú tienes una visión muy grande, tú quieres atender a un montón de público, quieres escalar y todo eso, ¿no? Pero es por pasos, ¿no? Primero un nicho específico y después vamos creciendo. Entonces, ¿cómo encontramos ese nicho específico? Muchas veces va a ser a través de las entrevistas que hagamos a los stakeholders que salgan aquí. Entonces, volviendo al ejemplo, ¿qué tipo de pasajeros, digamos, o a quiénes les resuelvo un problema o una necesidad como mototaxista? Amas de casa, ¿no? Amas de casa. Escolares. Universitarios. Personas mayores que de repente no quieren caminar. Personas mayores, ¿no? Que quizás se les complica caminar trayectos cortos. Y vamos a ver qué pusimos. Pusimos personas que van a trabajar, señoras que vuelven del mercado,
un cliente fijo que recojo de la oficina, quizás tengo un cliente fijo que recojo todos los días, estudiantes escolares, comerciantes, ¿no? Incluso nos vamos a dar cuenta de que cuando entrevistemos, por ejemplo, comerciantes, vamos a encontrarte, porque ese nicho igual suena un poquito grande, ¿no? Entonces vas a darte cuenta que vas a encontrarte con diferentes tipos de comerciantes, ¿no? Y quizás te darás cuenta que los comerciantes, qué sé yo, de los que te venden frutas, son los que tienen un problema muy particular en este entorno. Entonces ya vas segmentando aún más. Encuentras un subnicho, digamos, ¿no? Entonces, ok, y si después de entrevistar y después de hacer todo este trabajo, te das cuenta que los comerciantes de frutas, de mercados, son el nicho con el que tú quieres comenzar. Eso está muy bien porque tus entrevistas te lo dijeron. Entonces no está tan mal empezar con algo que suene quizás un poquito amplio, porque en el camino vamos a encontrar esos subnichos, pero sí está mal hacerlo demasiado amplio, como diciendo pasajeros. ¿Ok? Otra cosa que debemos tener en cuenta, me parece que lo han hecho bien, porque la manera de segmentar es en función a perfiles conductuales o psicográficos, preferiblemente. ¿Ya? Eviten exagerar en segmentaciones sociodemográficas, ¿no? Por ejemplo, edades. Claro, de repente tu producto puede ser atractivo para determinado rango de edad, pero eso es tu hipótesis. ¿Qué pasa si tú dices, no, yo voy a entrevistar, no sé, a personas que tengan entre 18 y 24 años, porque creo que ahí está mi nicho? Entonces, si tengo 25 y mi cumpleaños fue ayer, ya no me puedes entrevistar. Entonces, ahí seamos un poquito flexibles. Quizás en lugar de decir edades, de repente podríamos perfilarlos de alguna manera, ¿no? Ok, quizás estoy apuntando a estudiantes universitarios, con alguna cara, estudiantes universitarios de universidades privadas que estudian en la noche, por ejemplo. ¿Ya? Ok, es un nicho un poquito más acotado y ahí te vas a dar cuenta que de repente estabas dejando fuera a personas que estudian posgrados quizás, y que quizás pudieron haber sido un segmento interesante, pero los dejaste fuera simplemente porque asumiste que no iban a ser tu mercado, o viceversa, ¿no? De repente por ahí estás metiendo gente que no deberías. Entonces, cuando vayas entrevistando es que te vas a dar cuenta, ahí mismo vas a ir acotando las edades. No, los chicos, los adolescentes de esta edad más o menos son los que mejor responden, o los que un problema más crítico tienen. Pues voy a tomar la decisión de segmentar aún más y de enfocarme en ellos, porque ahí encontré una oportunidad que me parece interesante, ¿no? Más o menos así es como tenemos que verlo. ¿Ya? Eviten también, que esto es muy clásico de las universidades, segmentar por nivel socioeconómico. No sé si lo han hecho, no lo hagan por favor, nunca más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso me parece que es bien inventado, ¿ya? Yo les cuento un poco. Como les comentaba más temprano, yo tuve a mi cargo la carrera de emprendimiento en una universidad. Tuve a mi cargo varios cambios que se hicieron a nivel de toda la universidad. Eso fue lo único que me convenció de dejar el emprendimiento y trabajar para una empresa, porque me dieron la oportunidad de cambiar algunos cursos que eran de fin de carrera, que eran pues los cursos que llevaba casi toda la universidad para crear proyectos empresariales, planes de negocio y demás, ¿no? Entonces me dieron esa tarea, me encantó porque iba a impactar a muchos alumnos al año. Y para hacer esto bien, lo que hice fue leerme muchos planes de negocio, trabajos finales de alumnos, ¿no? Y quería ver más o menos cómo es que planteaban la investigación de mercado. Entonces me leí decenas, ¿ya? Obviamente no me los leí completos, nadie se los leí completos, pero ojeando las partes en las que quería encontrar algún patrón. Y efectivamente encontré uno de los tantos patrones que encontré en la parte de investigación de mercados fue que casi todos, adivinen a qué nivel socioeconómico apuntaban. Todos, casi. Más del 90%. Todos al A y B. ¿Y por qué creen que todo el mundo dice que quiere ir al A y B? Sí, todo el mundo, que con estas mismas palabras, tienen más poder adquisitivo, profesor. Todos. Eso es un supuesto. Y nunca salen productos para el C, el D y el E. A ver, esto es muy relativo. ¿Ustedes nunca se han subido a un micro y han visto que el cobrador tiene un celular más chévere que el tuyo? Me ha pasado. Y pasa mucho. Ustedes nunca han ido de repente a un barrio que quizás parece humilde, o de hecho las casas por afuera se ven humildes, pero tú entras y son unas mansiones con unos televisores súper chéveres, con los juegos de video de última. O sea, no sé si lo han visto, pero yo lo he visto bastante. Entonces ahí te das cuenta que quizás pueden ser familias que quizás no son nivel socioeconómico A y B, pero gastan en cosas que de repente no pueden pagar o les cuestan un poco más, pero porque culturalmente eso les suma.
El peruano es aspiracional, por ejemplo. Entonces, se siente mucho mejor o siente que más logros ha conseguido, en algunos casos, si es que tiene cosas pues, de alta gama o digamos, productos que hasta puedes ostentar. Hay cosas sociológicas involucradas en esto también. Entonces, no podemos asumir, ¿no?, que por ser A y B te van a comprar y los demás no. Si por ahí es muy importante segmentar por sociodemográfico, pues háganlo, ¿no? Si están vendiendo vestidos para mujeres, bueno, ¿no?, segméntenlo para mujeres. No les va a servir de nada, ¿no?, entrevistar hombres. A menos que la referencia del hombre que le quiere comprar a su novia y no sabe cómo, entonces quizás ahí podría haber algo, pero defínanlos muy bien, ¿no? Defínanlos muy bien. Y la tercera pregunta que nos vamos a hacer aquí es ¿quiénes nos resuelven problemas a nosotros con el proyecto que tenemos? Acá suelen entrar proveedores, aliados u otros, ¿no? Todos estos stakeholders que no sabemos dónde meter, los ponemos acá. Entonces, eso se los voy a dedicar directamente. Acá nuevamente lluvia de ideas, todas las que se les ocurran, probablemente el cuadro número 3 sea el que más van a llenar. ¿Ya? Y fíjense, ¿no?, proveedores para mototaxistas, pues hay un montón, ¿no? Los seguros, los grifos, los talleres, los bancos, los artistas, ¿no?, que les ponen atrás tu envidia es mi progreso, la moto, ¿no?, el concesionario, el Ministerio de Transportes, por ejemplo, ¿no? Oye, el Ministerio de Transportes no es mi proveedor, pero es un ente regulatorio del Estado y yo tengo que de alguna manera ¿no?, seguir los lineamientos que ellos me dan. Pero también va a pasar que si ustedes tienen un proyecto de mototaxis y van al Ministerio de Transportes, hablan con algún funcionario que conozca este sector, yo les aseguro que van a aprender cosas que antes no sabían, ¿no? Porque son personas que conocen mucho el tema, incluso a un nivel más profundo y más macro en todo el país incluso, ¿no? Entonces no descarten este tipo de stakeholders, ¿no?, que son entidades, funcionarios, gente, ¿no?, como los líderes de gremios, asociaciones, gente que ha visto mucho de esto, para que ustedes no tengan que aprender de cero y de alguna manera se cuelguen de las experiencias y aprendizajes de otros que han tenido pues por mucho tiempo. Eso es muy útil. Por eso es que les decimos, tómense una semana para entrevistar a todos estos, ¿no?, a todos estos. Y luego ya que haremos, a partir del reporte número 2, ya empezaremos a hablar de ventas y métricas y lo demás. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Muchos de ustedes, o algunos de ustedes, quizás ya han hecho esto de alguna u otra manera, ¿no? Quienes quizás tienen más tiempo en su propio sector, quizás ya conocen bastante bien a sus stakeholders, ya más o menos tienen una idea de cuáles son sus problemáticas o cuál es más o menos su casuística. Pero siempre es bueno hacer esto, y de hecho van a ver que la metodología de entrevistas es un poquito diferente a la tradicional, y siempre es bueno hacerlo porque muchas veces descartamos stakeholders que pensamos que no son válidos, pero en los que podemos encontrar información muy relevante, insights muy relevantes. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a ver es cómo realizar esas entrevistas y cómo recopilar esta información que va a ser útil para nosotros y para crear una solución mucho más integral, mucho más fuerte. Entonces, ojo, esto también lo van a hacer ustedes ahorita. Termina esto, salen, entre que almuerzan, salen y entrevistan. Van a entrevistar gente desconocida. Así que aprovechen. ¿Ya? Ahora, a ustedes les va a tocar entrevistar a todos los grupos de stakeholders que han mapeado. Les va a ser una chamba dura. Van a tener que hacer decenas de entrevistas seguramente. Y la primera semana quizás, pues harán varias, pero ese es un proceso que si ven o creen que van a seguir aprendiendo si es que hacen más entrevistas, no se queden en la primera semana, no pueden seguir haciendo. Y de hecho van a seguir haciendo. Entonces, ¿y cómo elegir? Porque como van a tener decenas de grupos de stakeholders diferentes, ¿cómo elegir por cuál comenzar? ¿No? Hay variables que considerar, ¿no? Primero, mira, comienza por stakeholders que tú creas o que sientas que su problema es más crítico, que tienen problemas críticos que resolver, por ello es una buena oportunidad, pero de hecho principalmente elijan también stakeholders con los que a ustedes les motive trabajar. O sea, la motivación es importante. Y repito lo de la motivación, he hecho nuevamente un paréntesis porque la mayoría de proyectos que se caen, o sea, el 95% de estos proyectos que les digo que abandonan, casi siempre es porque no están lo suficientemente motivados con esto que están haciendo. Entonces, para que no abandonen, enfóquense mucho en esto, ¿no? Quizás se encuentren stakeholders que los hagan cambiar su propuesta de valor y hacer algo que les parezca más atractivo. Entonces, nos va a tocar salir a la calle. Por cada grupo de stakeholders vamos a entrevistar a varios. No es que voy a entrevistar solamente a un mototaxista.
sino dentro del stakeholder mototaxistas, entrevistaré a varios, ¿no? Los que estén en mi capacidad, ¿no? No entrevisten por entrevistar tampoco, tendrán un límite, luego hablaremos de eso, ¿no? Hasta cuántos más o menos. Pero la manera de entrevistarlos es a través de un cuestionario, una entrevista, y una entrevista, ojo, no es una encuesta, a veces lo confundimos. La entrevista son preguntas abiertas, ¿no? Abiertas que lo que buscan es que el entrevistado te cuente una historia, se explaye. La encuesta son preguntas cerradas, es una metodología de investigación cuantitativa, ya que te busca una muestra representativa de la población, es un proceso estadístico, ¿no? más numérico, mientras que las entrevistas es un proceso de investigación cualitativo, ¿okay? Que es lo que se hace primero. Entonces, estas son las preguntas que ustedes van a hacer al momento de salir a entrevistar. Traten de seguir estas preguntas al pie de la letra, al menos al comienzo. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto luego de hacer esto muchas veces es que es muy fácil equivocarnos al momento de hacer las preguntas. Y casi siempre nos equivocamos por el lado de que sin querer influimos en la respuesta. Sin querer, subconscientemente le metemos un bichito en la cabeza a nuestro entrevistado y ellos terminan diciendo lo que nosotros queríamos escuchar. Y casi, bueno, prácticamente siempre esto no es intencional, ¿no? Simplemente es porque, digamos, necesitamos un poquito más desarrollar esta capacidad de hacer entrevistas. Por lo tanto, después de haber hecho esto tantas veces, hemos encontrado unas preguntas tipo que deberíamos seguirlas al pie de la letra al inicio, pero ya ustedes cuando vayan agarrando canchas haciendo esto, ya les va a ser más fácil crear sus propias preguntas, si es que es necesario, muchas veces no lo es, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es explicarles pregunta por pregunta cómo tienen que hacerlo. Esto es bien directo. La pregunta 1 es la única pregunta que es diferente según grupo de stakeholders, ¿no? Al mototaxista le preguntaré esto formulado de una manera A la señora que vuelve del mercado se lo formularé de una manera B, ¿no? Porque depende de su situación. Entonces voy a hacer un par de ejemplos. Digamos, lo que buscamos en esta pregunta 1 es que nos cuenten una historia en general. Sobre una situación, no sobre el problema que tú tenías como hipótesis. Si mencionas el problema, ya contaminaste la respuesta, porque te van a hablar de ese problema. Y tú vas a asumir que ese problema es importante, pero es porque se lo metiste con cucharita en la boca. ¿Okay? Por ejemplo, puede ser tan amplio como acercarte a un mototaxista y preguntarle, cuéntame cómo es un día de trabajo para ti. Puede ser así amplio incluso. ¿Y por qué? Porque esta persona te contará una historia y ahí es que ustedes van a identificar esos puntos dentro de su historia donde creen que hay una oportunidad de solución. Lo que les va a pasar en muchos de los casos es que primero la gente se va a explayar. Entonces se va a explayar, te va a contar su vida y lo bueno es que la gente se va a quejar. Nos encanta quejarnos a todos, ¿no? Y eso es bueno para ustedes como entrevistadores porque los entrevistados van a priorizar sus problemas. Te van a decir, sí, yo voy acá, y cuando llego aquí tengo este problema que siempre me sucede. Te lo van a decir muchas veces solos. Entonces, los problemas que ellos te mencionan y donde ustedes ven que están priorizando, es decir, que los mencionan primero, o que se detienen mucho a hablar de esto, o que puedes percibir que realmente hay un dolor sobre esto, es que ya solito te está poniendo en una lista el nivel de prioridad de esos problemas. Entonces, eso ustedes lo van interiorizando y lo van escribiendo. ¿Ya? Entonces tú le puedes preguntar, por ejemplo, a las señoras que regresan del mercado con sus bolsas y se suben a una mototaxi. Yo le puedo preguntar, señora, cuénteme cómo es que usted se traslada al mercado, al y del mercado, ¿no? Y te contarán, ¿no? De repente te dirán, yo voy caminando, pero cuando regreso esto es muy pesado y tengo que tomar un mototaxi. Entonces, quizás dentro de la conversación con esta señora que vuelve del mercado, te das cuenta que hay un problema más interesante aún y de repente se transforma tu negocio en un delivery de, no sé, mandados del mercado. Puede pasar, ¿no? Entonces, enfoquémonos en ahondar y escuchar experiencias y problemáticas de cada stakeholder porque nunca sabemos en dónde puede haber algo más interesante que abordar y no tengan miedo en cambiar sus proyectos si es que sucede. Obviamente les tiene que motivar, ¿no? Pero no tengan miedo en hacerlo. No tengan miedo a hacerlo porque si es que encuentran una mejor oportunidad, evidentemente les va a ir mejor si es que lo hacemos bien, ¿no? Luego, la pregunta número 2 muchas veces no es necesaria hacerlo, porque la 1 ya la gente te empieza a florear con sus problemas. Si no lo hacen, si son muy optimistas en la vida, pregúntale, ¿no? Ok, en esta situación, ¿a qué problemas te sueles enfrentar? Y ahí es que la gente pues te va a priorizar y demás, ¿no?
La pregunta número 3 es ¿qué tan seguido te ocurre este problema? ¿No? De todos los que te he dicho, pues más o menos identifica el que has visto que más les moleste o los dos que más les molesta y pregúntales la recurrencia. De esto vamos a hablar bastante durante la preincubación, porque es importante crear negocios que sean recurrentes. Es decir, hay una analogía que solemos hacer aquí, o una metáfora, que tu proyecto, tu startup, no debe ser una torta de matrimonio. La torta de matrimonio es un producto que el cliente te lo compra una sola vez en su vida, o dos si es muy piña. Pero entonces, durante su tiempo de vida, no estás extrayendo mucho valor de él, de este cliente que de repente tanto te costó conseguir. Si tú ves que hay un problema que es recurrente, que le pasa todas las semanas, todos los meses o algo así, y tú tienes la solución, entonces, y si lo haces bien, al final, es un problema que tú vas a poder resolver recurrentemente también, lo que significa que son ingresos recurrentes por un solo cliente. Entonces, todo lo que te has gastado para conseguirlo, en el tiempo, va a ser más redituable porque lo estás reteniendo, ¿no? Al final vamos a ver estrategias para esto. Pero esta es una excelente pregunta para identificar los problemas recurrentes, ¿no? Y si de repente no lo es, quizás el segundo problema que te mencionó quizás es más recurrente. Entonces empiecen a sacar toda esta información también. Pregunta número 4 es ¿cómo es que actualmente te enfrentas a este problema? ¿Cómo es que actualmente te enfrentas al problema? Es decir, ¿qué es lo que hace el stakeholder o el usuario cuando le sucede esto? Eso te interesa a ti saberlo, porque tienes que ver a qué acude tu stakeholder para resolver sus problemas. De repente es otra empresa, otro producto, de repente lo trata de resolver él mismo y no le sale tan bien, de repente algunos te van a decir, no lo resuelvo, me conformo porque no me queda de otra, ¿no? Te sirve saber eso, para saber cómo, o mejor que quién debería ser al momento de ofrecer, si es que terminas ofreciendo una solución a ellos, ¿no? Y la pregunta número 5 es la única que yo les recomiendo que solamente háganla al final, si es que necesitan hacerlo. A veces, por eso tiene un asterisco, de repente no la pueden hacer, pero si la hacen, háganla solamente al final, luego de que han extraído la suficiente información. ¿Cómo sabemos que hemos extraído la suficiente información? Porque no solamente vamos a hacer estas 4 primeras preguntas, sino también tienen que preguntar por qué varias veces, ¿no? Hay una que le llaman la técnica de los 5 porqués, ¿no? Preguntar por qué varias veces para descubrir cuál es el problema profundo y raíz, que a veces no todos llegamos a él. Entonces pregunten mucho, pregunten, oye, qué interesante esto, cuéntame un poco más. Oye, ¿por qué haces esto todos los días? ¿Por qué no tomaste otra decisión? Entonces, ahonda un poquito más en las decisiones que te están contando, en las experiencias que te están contando, si es que identificas algo interesante. A veces un porqué tan chiquito te puede traer un montón de información nueva y que no te esperabas. Y la última, ¿no? La haces cuando ya crees que has extraído la suficiente información y que ya te vas a despedir y agradecerle, me preguntas, oye, cuéntame, para este problema que me has dicho que tienes, este problema más importante, ¿qué solución te gustaría que existiera? Entonces ahí el stakeholder va a volar, ¿no? Te va a decir ideas locas, descabelladas, algunas quizás sensatas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos, esta pregunta tenemos que tomarla con mucho cuidado, porque no podemos obedecer lo que nos dice el stakeholder. ¿Ya? Muchas veces, y lo que siempre pasa, el cliente, el stakeholder no sabe lo que quiere. No sabe lo que quiere. Lo que sí sabe muy bien son sus problemas. Entonces, por ejemplo, ustedes han escuchado esta frase de Henry Ford, ¿no? Que inventó el automóvil, ¿no? A nivel industrial, que decía, si le hubiera preguntado a mis clientes qué querían, me hubieran dicho que querían caballos más rápidos. Claro, porque no tenían otro contexto, ¿no? Y este pata no se iba a poner a crear caballos rápidos, ¿no? Sino que en función a eso interpretó que había un problema detrás, ¿no? Moverse más rápido de un punto A a un punto B, y el automóvil resulta que solucionaba ese problema también, ¿no? Entonces, a veces esas soluciones que te dé quizás no sean las que tú vas a terminar implementando, pero uno, te ayudan a interiorizar sobre el problema en general, y dos, de repente te inspiran, ¿no? De repente alguna de las cosas que te digan por ahí te ayudan, ¿no? Pero tengan mucho cuidado con hacerle caso. Y esto o sea, aplica para el momento de las entrevistas que se hace antes, y también cuando ya estés vendiendo. Porque cuando estés vendiendo tú le vas a pedir feedback a tu cliente, ¿no? Le vas a pedir, oye, dime sugerencias, ¿no? También, no obedezcas las sugerencias, sino interprétalas y crea algo sobre ello, ¿ya? Y bueno, lo que dice acá, entre pregunta y pregunta, siempre indaguen más, siempre pregunten por qué, como ya hablamos hace un ratito. A ver, en la pregunta 1 es
la única en que quizás podríamos patinar, porque es la única que tenemos que personalizar. Entonces esta pregunta 1 tenemos que, vayan planteándola bien cómo lo van a hacer, de modo que, repito, no influyan en la respuesta. Por ejemplo, digamos que estamos haciendo una aplicación, ¿no? Nuestro proyecto es un aplicativo que ayuda a la optimización de las colas de los hospitales, ¿no? Las colas para que sean más rápidas, más cortas, qué sé yo, ¿ya? Si ese es tu negocio, entonces te tocará hacer un mapeo de stakeholders, ¿no? De repente, pues, no sé, pacientes hospitalarios, abuelitas que van a atenderse en ambulatorio, qué sé yo, ¿no? Entonces vas viendo tus segmentos y los vas a ir entrevistando. Digamos que entrevistamos a abuelitas que suelen ir al hospital, por ejemplo, ¿ok? Entonces les vamos a hacer preguntas, vamos a tratar de ahondar sobre su experiencia en general en el hospital. A ver, ¿quién me dice cómo podríamos hacerle la pregunta a esta señora? La pregunta número 1, de modo que no influyamos en su respuesta y escuchemos, digamos, información en general sobre su experiencia. ¿Alguien se anima? Cuénteme cómo suele ser su experiencia al visitar al médico o ir a la clínica. Okay. Cuénteme su experiencia en visitar al médico. ¿Okay? ¿Alguien tiene otro? ¿Cuánto tiempo gastas haciendo fila para que te atiendan? ¿Cuánto tiempo gastas haciendo fila? ¿Okay? ¿Alguien tiene otra? ¿Cómo es la atención? ¿Cómo te atienden acá en el hospital? ¿Cómo la tienen en el hospital? Muy bien. Entonces, tratemos de que estas preguntas, bueno, no tratemos, hagamos que estas preguntas sean abiertas. Es decir, que la respuesta no sea, si la respuesta puede ser en una sola oración, lo más probable es que sea cerrada, ¿no? Dime cuánto tiempo, por ejemplo, te van a decir, ya, 2 horas. Ya, pero tú quieres más información, ¿no? Puede ser un punto de partida de repente, ¿no? Pero, por ejemplo, la otra me ha gustado un poquito más, ¿no? Cuéntame tu experiencia en el hospital o cuéntame cómo ha sido cuando te atendiste con el médico. Pero, ¿qué pasa? De repente podríamos incluso hacerla un poquito más abierta. Porque, ¿qué podría pasar? De repente nuestra hipótesis es que el problema son las colas, ¿no? Pero si tú le preguntas, si en lugar de preguntarle la situación, le preguntas el problema, es decir, cuéntame cómo es, cómo te sientes, cómo es tu experiencia cuando haces colas en el hospital. Si lo preguntas así, dirigido, y metes el problema en la pregunta, ya la valoraste. Porque te van a hablar de las colas, pues. Y las colas no son bonitas para nadie, a nadie le gustan las colas. Entonces todo el mundo te va a decir, sí, pues las colas son una cochinada, no me gustan, bla, bla, bla. Y tú vas a estar emocionado porque todo el mundo resulta que tenía el mismo problema que tú creías. Y vas a lanzar tu aplicativo para las colas y de repente nadie lo usa. Entonces ahí hay que ir con bastante cuidado, ¿no? Una mejor pregunta, ¿no? Podría decir, ¿no? ¿Cómo te llamas? Alicia. Como decía Alicia, ¿no? Cuéntame cómo es tu experiencia cuando vas al hospital. Uy, entonces de repente ahí el espectro cambia. Porque incluso, de repente el problema no está tanto en las colas, de repente todo el mundo te habla de la atención médica en sí. Y si ves que el problema está en una parte muy particular de la atención médica, entonces quizás puede ser una buena idea pivotar, cambiar el enfoque del negocio para que resuelva esto, para este nicho. De repente sucede que ninguna de las abuelitas te dice que el problema son las colas, de repente todas te dicen que son las citas telefónicas para agendar o sus llamadas telefónicas para agendar la cita. Si ves que ese es el problema, ¿no? Entonces enfócate en resolver ese si es que te motiva a hacerlo. Pero ojo, ese es el problema más importante para este segmento, para las abuelitas. Porque de repente el problema en las colas sí es el más importante, pero para otros nichos. De repente señoras embarazadas, ¿no? Entonces recuerden que no todos los nichos van a comportarse igual. Cada uno les van a dar respuestas diferentes, ¿no? Entonces en función a eso es que vamos a descubrir por dónde arrancar. Tips que hemos visto o errores que por ahí hemos visto que suceden a los emprendedores cuando hacen entrevistas. Lo principal, ¿no? Evitemos inducir respuestas, ¿no? Esto ya creo que lo tenemos muy claro. Todo lo que nos digan tiene que ser espontáneo, tiene que salir de ellos, ¿no? Si el problema que ellos te responden es por algo que tú dijiste, quizás te equivocaste. Luego, número 2. Acá sí, cuidado. No menciones tu proyecto, no menciones tu idea, porque vas a contaminar la respuesta. Estoy haciendo una solución para colas, cuéntame tu problema en el hospital. Ya, ¿no? Ya mencionaste las colas y ya está. Entonces, y es subconsciente, ¿ya? Entonces, guárdatelo. Yo sé que vas a tener muchísimas ganas por ver qué es lo que esta persona opina de tu proyecto, ¿no? Ya que lo tienes ahí. Pero aguántate un poco, pídele sus datos de contacto para contactarlo después y de repente tú creas una solución y se la puedes vender. Pero no cometas este error, porque vas a sesgar la respuesta, ¿ya? Una pregunta.
todas maneras, para poder captar la atención de la persona que acepta hacer una entrevista, a veces quiere saber algo de qué se trata, por qué es la entrevista. Sí. Habría que poner algún contexto de... Sí, buena pregunta. Es, ¿cómo empiezo la entrevista si no le puedo decir que es un proyecto? ¿Ya? Algo que me ha funcionado bastante y a varios emprendedores también es, fíjense, pregunten sobre el sector. Yo me acerco a alguien y le digo, estoy estudiando el sector turismo, estoy haciendo un estudio y como veo que tienes experiencia en esto, me gustaría hacerte unas preguntas. ¿Tienes unos minutos? Y casi siempre funciona. ¿Ya? Porque, por un lado, y esto es bien importante hasta para las ventas, es agarrarlos por el ego. Ah, tú sabes de esto, tú conoces y me parece interesante tu input. Entonces la persona, qué bacán, soy importante, sé algo, y te van a dar su tiempo. ¿Ya? Es más, pero pasa. Ya habrá los que los choteen y por montones, ¿no? Pero funciona, ¿no? Y aparte le estás diciendo que estás explorando, o sea, es un estudio, ni siquiera tienes por qué decirle que es para la universidad, porque, dile así. Muchas veces hay algunos que te van a preguntar, ¿no? Te van a cuestionar. Trata de manejarlo. Esto ya con la experiencia y con las veces que vayan haciéndola, ya van a darse cuenta cómo responder, cómo preguntar, cómo abordar. Cada uno tendrá sus estilos. De hecho, algunos de ustedes de repente encuentran algún estilo más interesante, bacán, lo comparten con nosotros y aprendemos juntos. Pero básicamente enfoquémonos de esa manera, ¿no? No dar ningún tip ni ningún hint de qué va a tratar su proyecto, porque si no por ahí contaminas un poquito la respuesta. Luego, entrevista a una persona por vez. No entrevistes en grupo. ¿Ya? Hay una técnica de investigación de mercados cualitativa que se llama Focus Group, que es como una especie de entrevistas grupales. ¿Ya? No pasa nada con los Focus Group, ¿no? Es pésimo. Yo al menos para esto me parece que no agrega mucho valor. ¿Qué es lo que puede suceder cuando haces entrevistas grupales en vez de uno por uno? Se copian de la respuesta, nos influyen, ¿no? Subconscientemente, ¿no? ¿Cuál es el problema? Siempre hay una persona que es más dominante o tiene más personalidad o qué sé yo, ¿no? El problema son las colas y todo el mundo va a escuchar, las colas, sí, pues sí. Y todo el mundo va a estar de acuerdo porque efectivamente es un problema, pero no necesariamente es el problema en principal prioridad para todos. Entonces, esto suele suceder mucho cuando se hacen focus. Entonces, eviten hacerlo. Yo sé que es más fácil, ¿no? Poner a 10 personas y ahorrar tiempo, ¿no? Pero quizás no les vaya tan bien por este problema, por ese tema. Luego, que ellos hablen mucho, tú habla poco. O sea, si tú puedes hacer solamente las preguntas y preguntar por qué. ¿Ya? Luego, entrevista en persona. ¿Ok? Entrevista en persona. No emails, no chats. ¿Ya? Al menos lo que está absolutamente prohibido es preguntar por correo, mandar un formulario de Google para que te lo llenen, o preguntarle por chat. ¿Por qué? Primero, la entrevista es interactiva. O sea, va a haber veces que te van a responder cosas que tú no te esperabas y vas a tener que desviar la conversación porque hay una oportunidad más interesante. Si les pides que te respondan un correo, te llenen un formulario, esto no vas a poder hacerlo. No vas a poder replicar en función de las cosas nuevas que te encuentres. Entonces tiene que haber una interacción. Ok, en persona siempre es mejor. En persona siempre es mejor porque te permite leerlos. Entonces, ¿alguno de ustedes acá maneja el lenguaje no verbal? ¿Sí? Más o menos. Entonces, eso tienen que involucrarse y saber leer a las personas. Es súper bacán. Les va a ayudar no solamente para las entrevistas, que es lo de menos, sino para sus ventas. Al momento que tengan que negociar, al momento que tengan que hablar con alguien, es muy importante. Y somos malos los peruanos para decir la verdad muchas veces, ¿no? Entonces con la voz te podemos decir una cosa, pero con nuestras expresiones, con nuestras caras de foto a veces te vamos a decir otra. Entonces es bueno saber identificarlo para poder, ¿no? Repreguntar o cambiar la orientación de la entrevista o lo que fuera, ¿ya? De hecho nosotros a ustedes les estamos regalando aparte, con el material que les vamos a mandar una presentación adicional, que es un curso que yo diseñé para una universidad de técnicas de negociación para emprendedores enfocadas en lenguaje no verbal. Hasta el 93% de nuestra comunicación es no verbal. Hasta el 93%. Entonces les sirve de mucho hacer esto en persona. Va a haber veces que no van a poder hacerlo en persona. ¿Okay? Por ejemplo, si su stakeholder vive fuera de Lima, o está muy lejos, está en Lima pero está muy lejos, o de repente no está muy disponible, es alguien que no tiene mucho tiempo para darte, ¿no? Ahí de repente puede funcionar quizás una videollamada, ¿ok? Te hace un poco más fácil las cosas. Yo prefiero mucho lo digital. De hecho, para las entrevistas en persona siempre viene mucho mejor, pero hay veces que el tiempo no nos da, ¿no? Entonces,
Pueden hacerlo a nivel de videollamada, obviamente que no van a poder percibir todas sus reacciones no verbales, de hecho las manos te dicen mucho, los pies, el cuerpo, pero bueno, si no te queda otra, el cuello para arriba, las microexpresiones faciales te dicen mucho también, ¿no? Estudia sobre lo que son las microexpresiones, ¿ya? Y pueden empezar a hacerlo así. En el peor de los casos, ya que no tenga smartphone, ya por teléfono, no llamar. ¿Ya? Pero al final es lo mismo. O sea, si puedes agendarte una llamada, puedes agendarte una videollamada por lo general. No traten de hacerlo así, pero si no, bueno, pues una llamada para que no pierdan la oportunidad, ¿no? ¿Qué más? Va a haber también grupos de stakeholders que van a ser más difíciles de acceder, ¿no? Por ejemplo, si tu stakeholder es gerentes generales de empresas transnacionales, quizás pues no podrás entrevistar a muchos en la semana. Quizás te darán una reunión de acá para el 2020, quizás no sé, van a pasar las cosas. Entonces ahí hay que ser un poco flexibles según la naturaleza del stakeholder, ¿no? Si te piden, no, hagamos un Skype, ya bueno, hagamos un Skype, ¿no? Ya vean ustedes, queda la decisión que vean ustedes, pero esos son tips para que tomen en cuenta para hacerlo de la mejor manera posible según las posibilidades en la presentación. Luego graben las entrevistas, grábenlas en audio. ¿Ya? No las graben en video porque la gente es muy posera y suele cambiar su forma de expresarse a veces cuando sabe que los están grabando en video. En audio no tanto, hay algunos que sí un poquito, pero es mejor. Y es mejor porque te evita que estés distrayéndote anotando. A veces estamos más preocupados en anotar lo que ha dicho y ya no nos permite repreguntar. A veces estamos tan distraídos que recién nos damos cuenta de lo que escribimos cuando terminó la entrevista. Entonces, pasa mucho, ¿no? Entonces, graben. Estén muy atentos, escuchen, repregunten y luego, bueno, luego que tendrán el audio que es para ustedes, nosotros no les vamos a pedir el audio, eso queda para ustedes y ya les permite revisarlo más adelante, de repente encontrar cosas que quizás se les pasaron, compartirlo con su equipo y demás. Entonces siempre viene bien grabarlo y tener ahí un archivito de todas las entrevistas que has hecho. Y bueno, y esto ya lo hemos dicho, ¿no? Si la conversación se desvía, sígueles la corriente porque es muy probable que estén yéndose por un camino que más les importa, ¿no? Y si más les importa, seguramente que hay una oportunidad de solución ahí. ¿Okay? Esos son los principales tips para hacer entrevistas. Y este es un ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha visto esto? ¿Este producto antes? Ya, esto me lo encontré hace no mucho. Es un limpiador de lengua. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes tiene ese? No, pero sí he escuchado el concepto de que el cepillo atrás viene con Claro. Entonces ahí, esto por ejemplo es un tipo de producto sobre el cual el cliente no te va a decir directamente al stakeholder, necesito algo que me limpie la lengua. Es un poco raro que te vayan a decir espontáneamente eso. Entonces si tu producto es esto, ¿cómo sabes qué tipo de pregunta hacerle para preguntar? Porque podrías erróneamente creer que nadie quiere un limpiador de lengua, pero este producto le está yendo muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos formular la pregunta de modo que encontremos stakeholders que podrían estar interesados en eso? ¿Cuál es tu rutina de higiene bucal? Perfecto. Cuéntame tu rutina de higiene bucal. Si encuentras una persona que es súper obsesiva, que se lava los dientes 6 veces al día, que lleva a todos lados su pasta y su cepillo, ¿no? Y de repente no tiene algo para limpiarse la lengua, pero la gente que es, digamos, un poquito afanada con su higiene bucal suele pues tener ahí sus accesorios y demás. Entonces, podría ser una persona que sea propensa a usar esto. Y ahí tú le puedes preguntar de repente, ¿no? Y si nunca te dice lo de la lengua, ¿no? Quizás ahí ahondar un poquito, ¿no? Como, más o menos cómo es que se limpia, dónde se limpia, cómo lo hace, ¿no? Hasta observarlo. Pues, de hecho, en la parte de las entrevistas está la técnica de la observación. Si no sabes, si solamente te has visto aquí lavarte los dientes un día y no has visto a nadie más que tu familia, quizás sea bueno ver las costumbres de cómo lo hacen otros, ¿no? Miras el video. Explora hasta lo más que puedas y le llaman eso Customer Journey, o sea, el viaje del cliente o del usuario, ¿no? ¿Qué es lo que suele hacer esta persona en su día a día en este contexto? Cuanto más los conozcas es mejor, ¿no? Esto de la observación sirve bastante, sobre todo cuando estás en sectores en los cuales no estás muy involucrado. ¿Quiénes de aquí tienen proyectos en sectores en donde no tienen quizás demasiada experiencia? ¿Okay? Y pasa. Pues si no tienes mucha experiencia en un sector, tienes que meterte al máximo en todo lo que puedas, hablar con toda la gente que puedas. Una técnica que yo he visto, y de hecho lo recomiendo a nuestros incubados, es que se metan a vivir o a trabajar al costado de una persona que trabaja en ese sector. Que trabaja en, no sé, moda. Pues van a una agencia de moda con alguien que es un amigo tuyo y siéntate a trabajar en su oficina, a su costado, y mira cómo es su día a día. Y vas a aprender un montón. Con ese día vas a aprender muchísimo más que cualquier investigación de mercado que hagas
invierta miles de dólares, ¿no? Porque vas a estar en el día a día, ándate a ferias de moda, ándate habla con toda la gente del sector. Cuanto más te involucras es mejor. Y de hecho también hay un aspecto positivo en no tener experiencia en el sector, que está en el hecho de que no conoces las reglas. Entonces puedes romperlas más fácil porque no sabes que algo no se puede hacer. Pero a veces, como te dicen que eso no se puede hacer, te pones más terco y a veces lo logras. A veces, por ejemplo, Airbnb, todo el mundo, leanse la historia de Airbnb. Todo el mundo les decía, oye, no, o sea, ¿quién se va a quedar a dormir en la cama de un extraño? O dejarle tu casa entera a un extraño. Y ahora venden más de $1.000 millones al mes, ¿no? Rompieron las reglas un poquito, porque hicieron algo que la gente decía que no se podía hacer, ¿no? Pero tampoco lo hagas a ciegas, ¿no? Para eso te sirven estas herramientas, para que conozcas el sector, pero igual rompas un poquito las reglas. ¿Se entendió este concepto? Entonces, ustedes van a tener, en el reporte que les mostré, que ustedes van a llenar, en la semana 1 del reporte, ustedes van a tener, hay un punto que se llama bitácora de aprendizajes. Y en esta bitácora de aprendizajes lo que ustedes van a poner es, por grupo de stakeholder, primero, ¿cómo se llama el grupo de stakeholder? Por ejemplo, mototaxistas, ¿no? O asociaciones de mototaxistas. Luego a la derecha tiene un campo que dice cantidad de entrevistas, es decir, ¿a cuántos mototaxistas entrevisté? ¿No? 5, 10, 20, no lo sé, ¿no? Y abajo va a tener un campo sobre qué es lo que aprendí, los insights que levanté sobre este sector. Entonces acá ustedes lo que tienen que hacer es poner línea por línea, ¿no?, los principales insights o información muy útil que ustedes han recopilado, pero esa información es información que no pueden encontrar así nomás en internet. O sea, esas cosas que ustedes van a ir descubriendo con conversación, con interiorización, con preguntar y preguntar, ¿no? Por ejemplo, descubres que, no sé, los mototaxistas que tienen más de 10 años haciéndolo suelen ser más descuidados con el llenado de la gasolina. Eso quizás no lo hubiera descubierto si no hablaba con este sector, ¿no? Y es muy específico quizás, ¿no? Entonces ustedes van a tener que colocar toda esa lista de insights, ¿no? o información, aprendizajes profundos por cada grupo de stakeholder que han entrevistado. ¿Ok? Ustedes van a encontrar en el material adicional que les estamos mandando una charla aparte de una de nuestras mentoras que nos explica cómo es que, más o menos un poquito más de detalle sobre cómo hacer esas entrevistas de mejor manera para encontrar los mejores insights para sus entrevistas, ¿no? Y ahí les va a hablar de hay que estar atentos a las contradicciones, esos tips. Hay un video de 30 minutos más o menos, les va a servir bastante para su primera semana, para que un poquito ahonden en cómo llegar a conseguir efectivamente esos insights que la mayoría de gente no. O sea, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué cosas sabes tú sobre el problema, sobre el sector, que quizás no todo el mundo sabe? Y yo te prometo que vas a descubrir ese tipo de cosas, porque nadie se mete a hacer toda esta chamba. No es muy normal. ¿Ya? Y bueno, para finalizar, nosotros, antes, hace algunos meses, esto que ustedes han visto, toda esta forma de mapear a stakeholders y demás, lo hacíamos a través de una herramienta que diseñamos nosotros, que le pusimos el nombre mapa de influencias, que es un tablero que se imprime en A1 y que se llena con post-its, ¿ya? Que es, digamos, una manera un poquito más visual de hacer toda esta metodología. Es igual, el resultado es igual, solo que acá planteas hipótesis de problemas y demás. Lo he colocado aquí solamente para mostrarles, porque también el material adicional que les vamos a mandar a ustedes, que tienen ustedes, o que van a tener ustedes ya, es una presentación, la presentación que usábamos antes, para explicar cómo se hace la metodología con la herramienta del mapa de influencias, ¿no? Si alguno de ustedes tiene un aprendizaje más visual, ¿no?, les gusta pegar en el tablero, empezar ahí a llenar compostes en la pared o lo que sea, pueden usar esto. Está en la presentación las instrucciones sobre cómo llenarlo y ya queden ustedes, ¿no? Pero la otra metodología, la que hemos visto hace un ratito, de hecho es un poquito más rápida y directa, pero ya depende de ustedes qué es lo que quieran utilizar, ¿no? Las herramientas se las dejamos a ustedes libres para que las prueben y las utilicen, ¿no? Esto ya no lo usamos, pero sé que a algunos les ha funcionado bastante bien.